¿Cómo les va? Buenos días. Hoy es miércoles 28 de septiembre de 2022 y les comparto mi columna de esta semana. Se titula Lógica o irracionalismo peronista. En octubre de 1917, el comunismo tomó el poder en Rusia. No había democracia antes y no la hubo después. Había propiedad privada antes, pero no hubo más propiedad privada posteriormente, ni de los medios de producción, ni de los bienes inmuebles, fueran urbanos o rurales, hasta 1991. Yo les sugiero ver una buena película, Doctor Zhivago. Ninguno de los soviets de entonces se autodefinió como un republicano demócrata que respeta el escrutinio de las urnas. Ninguno de los soviets dijo que era amigo de un capitalismo humanitario. La lógica interna del movimiento revolucionario de 1917 es perfecta. La propiedad privada no existe más y la democracia republicana es un invento de burguesías decadentes de Occidente. Es una lógica perversa, pero perfecta. La lógica perfecta de los revolucionarios de Cuba en 1959 es notoria también. Ahora bien, el movimiento peronista es irracionalista en el sentido del enorme peso dado a los sentimientos en desmedro de los razonamientos lógicos. Pero también es irracionalista porque lleva en sí mismo dos enormes contradicciones. La primera contradicción: el sistema de república democrática constitucional es aceptable para el peronismo siempre que gobierne el peronismo. Que la oposición, calificada de gorila, traidora, asesina, colonialista, golpista, se disculpe y agradezca que el peronismo le permite, a pesar de sus enormes culpas, participar del juego democrático, siempre como socio menor, como un socio anodino de un sistema de partido único. Que agradezcan la libertad de prensa, pero que no se entusiasmen, porque si la libertad de prensa empieza a despertar conciencias peronistas, debe limitarse. Porque si la libertad electoral significa que la oposición va a poder convencer a parte del pueblo auténtico que nunca se equivoca, teniendo el atrevimiento de convertirse en mayoría y ganar el poder, esto ya no funciona. El peronismo admite la participación del sistema de partidos políticos, prensa libre y poder judicial independiente, siempre y cuando no ganen o no convenzan al pueblo de falacias o no enjuicien a los grandes líderes populares. Si la prensa libre se vuelve demasiado audaz, si el poder judicial no entiende cuál es su rol anodino, si un partido político opositor tiene de pronto la capacidad de ganar una elección nacional, entonces empiezan los reclamos de abuso de la libertad de prensa o se habla de que el poder judicial ha sido cooptado por los poderes fácticos y se modifican además cada una de las reglas de juego electorales para que la sagrada voz del pueblo no pueda expresarse y la oposición no gane. Yo les sugiero leer sobre gerrymandering en Capital Federal en las elecciones de 1951 y 1954 para entender el fraude peronista al voto popular. De la falta de libertad de prensa y del poder judicial amordazado entre 1946 y 1955, ya les he hablado en otras columnas acerca de derechos humanos elementales. Vean el caso Bravo o Félix Luna, quien sufrió en 1954 la aplicación de tormentos inhumanos en una comisaría, la aplicación de picana eléctrica, lo cual contradice gravemente cierta imagen edulcorada de esos años. La segunda contradicción: para el peronismo los empresarios siempre son sospechosos de ser explotadores del sudor del pueblo y traidores pagados por multinacionales colonialistas.
Si el peronismo mantiene la propiedad privada de los inmuebles y de las empresas, que ellos agradezcan que a pesar de sus enormes culpas, el peronismo no hace todavía tronar el escarmiento. Todo empresario, toda empresa privada está siempre bajo la acusación de enriquecerse a costa del sudor ajeno. Por lo tanto, el peronismo les exige que tomen permanentemente más trabajadores, paguen sueldos más altos y paguen cada vez más impuestos al Estado. Porque con sus enormes culpas sistémicas deberían de modo continuo pedir perdón por la deuda impagable que tienen con el pueblo. Si no acatan demandas nuevas, su negocio, su fábrica es tomado, cerrado o en el mejor de los casos expropiado. Conclusiones. En relación a la primera contradicción, el régimen de gobierno peronista es un híbrido entre una democracia muy disminuida o una dictadura blanda. En cuanto a la segunda contradicción, es obvio que es muy probable que casi nadie quiera ser empresario en la Argentina peronista para ser insultado, escupido, atacado o estigmatizado socialmente, salvo una sola excepción floreciente: las amplias redes de narcotraficantes que hoy comercializan drogas prohibidas. Después del repudiable atentado pasado, Cristina descubrió que sigue viva gracias a Dios y a la Virgen, según ella misma dijo. Es un buen descubrimiento. Ahora, si ella realmente lo cree así, si Cristina es auténtica, si Cristina no es una hipócrita que usa en vano el nombre de Dios, debería convertirse al catolicismo y liderar la derogación de la inicua ley del aborto vigente desde diciembre del 2020 en Argentina. Muchas gracias.